Hola, ¿qué tal? Soy Carlos, de familiadeverdad.com, y hoy traemos esta entrevista del doctor, que la vamos a hacer al doctor don Pablo Muñoz Iturrieta. Os recuerdo que, como siempre, pues vamos a dejar debajo de la entrevista un índice con las preguntas y también un breve resumen que haremos nosotros con las respuestas que don Pablo nos dé, y dejaremos también en el blog un audio de la entrevista para quien quiera descargarlo y escucharlo en otro momento. Y bien, pues vamos a hacer una breve presentación de Pablo para todos aquellos que no lo conozcan. Pablo es un escritor argentino, aunque actualmente vive en Canadá, ¿no, Pablo? Sí, en Canadá, justamente. Vive en Canadá, es doctor en filosofía política, y tiene una amplia formación en diversos ámbitos, en teología, en humanidades, en psicología y en otras ciencias empíricas y médicas, como por ejemplo la genética, la biología, la psiquiatría. Tiene una amplia formación. También ha sido conferencista en varias universidades importantes, como por ejemplo en la Universidad de Cambridge. Lleva dedicándose más de 16 años al tema de la ideología de género, abordándola pues desde todos los temas, desde toda su formación que ha recibido, pues abordándola desde todos esos ámbitos, desde las diferentes ciencias y aplicando pues toda su formación. Ha publicado recientemente el libro Atrapado en el cuerpo equivocado. En esta obra comienza tratando los fundamentos y el origen de la ideología de género, su cuestión filosófica, el feminismo, etc. También, un poco más adelante en el libro, analiza profundamente todos los presupuestos de la ideología de género y demuestra que científicamente ni lógicamente pues, no tienen ningún fundamento. Más adelante en el libro explica cuestiones acerca de la transexualidad, sus distintos tipos y causas, lo cual es algo novedoso en nuestro idioma, no se había publicado nada así. Y es una de las primeras cosas que se escriben sobre esta cuestión. Y bien, pues hecha esta breve presentación, vamos a empezar ya con las preguntas. En primer lugar, queremos conocerle a usted un poco más, Pablo. ¿Usted cómo ha llegado a interesarse por todos estos temas? Porque si no me equivoco, en su libro dice que siempre le ha interesado conocer la verdad, pero ¿cómo empezó? ¿Ha habido algún hecho? ¿Ha sido por la filosofía, quizás, por las inquietudes políticas, por algún hecho que le haya marcado en su vida? ¿Cómo se ha empezado a interesar? La respuesta, como usted dice, podemos decir que es variada, porque fueron varios los elementos que a mí me llevaron a meterme en profundidad en este tema, el cual, en primer lugar, está conectado con muchos otros temas. Es decir, que estudiando la ideología de género no es que me enfoqué y me encasillé solamente en este tema, ya que está muy relacionado con todo lo que es la cuestión de la familia, lo que es la problemática del aborto, está muy relacionado con la política internacional actual, con la economía y demás. Entonces, al ser un tema tan amplio, de alguna manera, tarde o temprano, iba a terminar cayendo en esto, pero cuando yo tenía alrededor de 15 años, leyendo libros sobre el marxismo, explicando a Marx y demás, recuerdo que una persona vino y me dijo, ¿para qué lees eso si el muro de Berlín ya cayó? Ya había caído hacía unos pocos años, en el 89, había caído la Unión Soviética en el 91. Me dijeron, ¿para qué? ¿Para qué lees eso si eso ya fue, ya murió el comunismo? Y en este libro que yo estaba leyendo de un gran filósofo y teólogo argentino que se llama Julio Membiel, que se llamaba el comunismo en la revolución anticristiana, donde explica lo que quiso hacer el comunismo a nivel mundial y cómo esa lucha no había terminado, sino que, y él este libro lo escribió hace muchísimos años, en los años 60, 50. Él decía que el comunismo finalmente económico iba a caer, pero iba a tomar nuevas formas. Entonces, comencé a estudiar ese punto de vista, a ver qué forma iba a tomar el comunismo en la actualidad. Y es así como encuentro a un autor que se llama Antonio Gramsci, italiano, el cual, para los que no lo conocen, Antonio Gramsci hablaba de que había que, antes que hacer una reforma política en un país, una reforma comunista, hay que hacer una reforma de la educación y la cultura. Y es así como me di cuenta que en Argentina, y después eso al conocer más países y viajar por el mundo y demás, me di cuenta que es un plan, una revolución cultural que se llevó a cabo en prácticamente todos los países del mundo, una reforma de la educación por la cual el marxismo toma
toma la escuela primaria, la escuela secundaria que le decimos en Argentina, toma la universidad. En Argentina la mayoría de las universidades están tomadas por el marxismo. Es algo que lo he podido constatar en Brasil, lo he constatado en Chile, en Perú, lo constaté en Colombia, lo he constatado en Costa Rica, en Estados Unidos, en Canadá, donde vivo, lo constaté en Inglaterra también. Y entonces, mucha gente piensa que la revolución marxista se dio solamente en algunos países donde estuvo la guerrilla, como por ejemplo el M-19 o la FARC en Colombia, o distintos grupos guerrilleros revolucionarios en Argentina, por ejemplo, y en otros países, Sendero Luminoso en Perú, pero se olvidan de que la revolución armada fue solamente una de las caras del intento comunista en el mundo. Mucho más profundo y más extendido es la revolución cultural que hizo el marxismo, ¿sí? Que lo propuso Gramsci. Entonces, leyendo Gramsci ya se me abre un nuevo panorama, y es así como me encuentro con lo que se llama la Escuela de Frankfurt. Y entonces, estudiando la Escuela de Frankfurt, me encuentro con un hombre anterior a esa escuela que se llama Georg Lukács, un húngaro, que él nació en el 1875, murió en el año 1971, o sea, vivió casi 95 años, y él habla del terrorismo cultural. De ahí vamos a hablar un poquito más de los programas de educación sexual y demás. Pero Georg Lukács, él se reúne en el año 1923 con un grupo de intelectuales marxistas del Partido Comunista Alemán, y deciden ellos fundar un instituto de estudios sociales en la ciudad de Frankfurt. De ahí viene el nombre de Escuela de Frankfurt. Entonces, todo esto fue todo un mundo nuevo para mí, porque ahí leyendo y estudiando más estos libros, me di cuenta de que ellos combinan el análisis marxista con el psicoanálisis de Freud. Y es ahí donde yo me meto de lleno en el tema de la ideología de género. Cómo mezclan el análisis psicoanalista, especialmente de la sexualidad humana, como una lucha ya de clases sexuales, ¿se entiende? Y entonces, por ejemplo, este grupo, desde de la Escuela de Frankfurt surge toda esa idea, por ejemplo, de destruir lo que se llama la estructura patriarcal, ¿no es cierto? El patriarcado, el poder, especialmente del hombre blanco, del hombre europeo, para destruir, obviamente, el cristianismo en el mundo. Y ahí, leyendo estos autores, descubro la teoría de la familia y la sexualidad. Yo estaba muy interesado en el tema de la familia como el centro de la civilización occidental, y ahí es cuando ellos postulan lo que se llama la teoría del género, es decir, no hablar más de género, la abolición de lo que ellos llaman la heteronormatividad, para normalizar la conducta LGBT. Y entonces ahí ya se abre todo un panorama. Y en el año 2001 tengo la oportunidad de ir a Estados Unidos, y en un viaje que hago a Canadá me encuentro con una situación totalmente distinta de lo que yo había vivido, ya que aquí en Canadá me di cuenta que este marxismo cultural impuesto o propagado, predicado por la Escuela de Frankfurt, se estaba llevando a cabo en Canadá. Se estaba haciendo una reforma política muy grande, una corrección política, como se dice, ¿no? Políticamente corrigiendo a la sociedad hacia un tipo de sociedad marxista, pero cultural. Hay que ver los términos que se utilizan para corrección política, ¿sabes? Como si fuera algo a mejorar, cuando realmente Claro. es censura, ¿no? Claro, y cuando uno, por ejemplo, mucha gente dice la corrección política significa que hay que ser correcto en el sentido de ser educado, correcto, y eso no significa eso, significa corregir algo que está desviado, corregirlo y darle toda una nueva dirección, por así decir, a una nación, que es lo que estaba pasando en Canadá. Y cuando llego a Canadá me hago muchos amigos, conozco muchas familias, comencé a venir a Canadá más seguido. Nunca pensé que iba a venir a estudiar acá y vivir aquí como ha pasado, pero porque le tenía miedo a Canadá, vamos a ser sinceros. Le tenía mucho miedo a esta dictadura, a este modo como se estaba realizando todo. Me daba me parecía aberrante muchas de las cosas, pero una de las cosas que a mí me sorprendieron y me llevaron a estudiar más de fondo es que en el año 2002 voy a Montreal, estoy parando con una familia ahí en Montreal, gente muy buena, gente católica, y ellos me llevan a la noche a caminar por Montreal porque es una ciudad muy linda. Y cuando ellos me sacan a caminar a la noche por Canadá, vi cosas que jamás me hubiera imaginado en la vida. Vi grupos de homosexuales
personas ya mayores, entre los 40, 50 años. Hacía calor, era verano, muchos de ellos estaban casi prácticamente desnudos. Pero lo que más me impresionó no era solamente algunas actitudes realmente lujuriosas que estaban teniendo entre ellos, un grupo de unos 20 hombres, sino que muchos de esos hombres llevaban bebés en sus carritos. Niños recién nacidos o pequeños de 6 meses, de 1 año. Y eso me chocó mucho porque esta familia me contó aquí en Canadá, obviamente se ha legalizado las uniones homosexuales. Aquí en Canadá, para que te des una idea, el 23 de abril de este año se cumplieron 50 años de las legalizaciones. Hace ya bastante tiempo entonces, ¿eh? Hace bastante. Por ejemplo, yo cuando estuve en la universidad tenía compañeros, amigos que habían sido adoptados. Yo tengo 37 años ahora. Yo tenía compañeros que habían sido adoptados en el año 80, 81, en los 80, por parejas lesbianas, parejas de homosexuales. Entonces, eso me chocó muchísimo. Y cuando yo vuelvo a Estados Unidos, fue especialmente esa actitud de estos hombres, el modo que iban actuando, un modo inmaduro, ciertamente que eso, el modo que iban actuando demostraba un cierto retraso en la maduración psicológica de la persona y demás, porque no es normal que una persona de 40, 50 años esté haciendo lo que ellos hacían en la calle. Y, y entonces cuando vuelvo a Estados Unidos comienzo a estudiar toda la problemática de la conducta sexual. Y ahí me meto de lleno, porque yo recordaba, claro, la escuela de Frankfurt dice esto, la escuela de Frankfurt me doy cuenta que está usando de esta gente políticamente, de sus traumas, de su conducta, de lo que sea. Yo en ese momento no podía dar una explicación concreta sobre el tema que estaba pasando y por eso, más que nada fue por un tema de buscar la verdad, de buscar una respuesta a una pregunta que yo tenía, que obviamente después de muchos años de estudios, de profundizar, de encontrarme con personas que son tal vez de los expertos más grandes en el mundo en distintos temas, que llegó un momento que tenía un conocimiento tal, porque ahí me tuve que meter, si por ejemplo se decía, el eslogan más conocido es que nacen así. Y entonces, si nacen así, yo hablando con un experto en Estados Unidos, me dijo, si quieres demostrar que nacen así, o lo contrario, uno tiene que ir abierto, obviamente, en la investigación científica, no tiene que ir con ningún prejuicio. Si quieres responder a esa pregunta, si nacen así, eh, tienes que comenzar tratando de responder en afirmativo lo que ellos decían. Entonces, responde en afirmativo, porque es así como, por ejemplo, vas a descubrir realmente si es verdad o no que nacen así y vas a dejar de lado todo prejuicio que uno pueda traer en la investigación. Entonces, por ejemplo, comencé a investigar el tema del aborto y yo cuando comienzo a investigar el tema del aborto no comencé tratando de encontrar los argumentos en contra del aborto, sino a favor del aborto. Y eso lo hice para que sea una más profundo realmente la crítica, es decir, para dejar totalmente sin armas a aquel que de modo ideológico propague el aborto en la sociedad. Y lo Claro, mismo pasó es con la como una intención sincera de buscar la verdad, a ver si ellos, a claro, ver qué pueden decir ellos para argumentar eso. claro, entonces yo ese método lo aprendí leyendo cuando tenía 16 años, también pasó algo especial en mi vida, que fue para mí lo que me fue dando todo un camino, digamos, en mi búsqueda de la verdad, que un compañero de la escuela, cuando yo tenía 16 años, vino y me dijo, lee esto. Y él me dio una fotocopia de un libro que decía, si Dios existe. ¿Sí? Y entonces ese escrito estaba en latín. Yo sabía, ya para esa época sabía, lo dominaba muy bien al idioma latín por el colegio humanista al que fui, y me pongo a leer este artículo que era pequeño, donde hablaba de las pruebas de la existencia de Dios, si se puede probar con la razón que Dios existe. Me llevó un día entero un artículo. Yo siempre leía mucho y leía muy rápido. Yo leía un libro por día, un libro cada 2 días para esa edad, para esa época, y resulta que un texto de 2 páginas me llevó 12 horas de pensar y profundizar y meditar. Y cuando finalmente termino y yo creo que ya había entendido lo que quería decir, dije, me tengo que dedicar a leer a esta persona. Y porque realmente nunca había leído un texto de tanta profundidad en un espacio tan pequeño y esa claridad realmente de conceptos y demás. Y ese texto era de Santo Tomás de Aquino, de la Suma Teológica.
Entonces, así como comienzo cuando tenía 16 años a leer la Suma Teológica, ya a los 24 años la había leído 3 veces completa. Sí, O sea, Santo Tomás de Aquino con la Suma Teológica ha sido básicamente tu punto de inicio, ¿no? Claro, en realidad lo que yo quería decir ahí en esto es que el modo de argumentar y el modo de pensar la realidad tan profundo, tan lógico, tan honesto, Sí. me dio realmente una impronta en el resto de mi investigación, porque ahí Santo Tomás de Aquino, una cosa que a mí me gustó mucho, y yo creo que lo tomé de él inconscientemente, es el hecho de que él comienza con las objeciones. Pero una cosa que yo me di cuenta después leyendo, estudiando filosofía, es que las objeciones de Santo Tomás de Aquino, cuando él objeta una cosa en contra de lo que él dice, las objeciones están mucho mejor elaboradas que las del contrario, que el que las propone. Sí, Entonces, sí. por ejemplo, si Marx hubiera vivido en el si Santo Tomás hubiera vivido en el siglo XX, siglo XXI, él hubiera tomado las objeciones de la ideología de género, a favor de la ideología de género, a favor del marxismo, y las hubiera desarrollado de una mucho mejor manera de lo que lo hacen ellos. Entonces yo dije, bueno, hagamos eso. Supongámonos que se nace así, se nace con la conducta homosexual, la conducta lesbiana. Y entonces, si yo quería probar eso, esa objeción, por así decir, tenía que meterme en las cuestiones de genética clásica, genética molecular, la endocrinología, para demostrar a ver si verdaderamente había una hormona que nos haga gay, que nos haga lesbiana, que nos haga transexuales, como erróneamente se dice. Y también en la cuestión relacionada, eh, bueno, hablé de la genética molecular, genética clásica, la embriología. Entonces, estudiando embriología, obviamente que está muy, muy relacionado todo el tema del aborto, el comienzo de la vida, el desarrollo del embrión. Ah, y lo que quería decir era esto, que también me metí en profundidad a estudiar todas las cuestiones relacionadas a los trastornos de desarrollo sexual. Por ejemplo, por problemas genéticos y hormonales y demás, que el embrión a partir de la semana séptima sufra, padezca ciertas deficiencias por las cuales no se desarrollan los sistemas, los órganos sexuales. Entonces ahí tenemos el caso de la hiperplasia renal congénita y demás problemas como la quimera genética, el mosaicismo genético y demás, que eso cuando nace el niño a veces es difícil por la simple observación distinguir si es varón o si es nena, porque se estaba usando de todo esto, ¿no? Y es así entonces como entro yo en contacto con muchos geneticistas muy conocidos de distintas universidades, con endocrinólogos que se dedicaban a esto, pero mientras más profundizaba, me daba cuenta de que no tenía una explicación genética, una explicación molecular, una explicación hormonal o endocrinológica, sino que todo apuntaba a el medio ambiente de la persona, a otros factores. Y entonces ahí profundizo y más en el tema de lo que es la psicología y la psiquiatría, que por otro lado me apasionaba. A mí, cuando yo tenía tiempo libre, agarraba libros de psiquiatría, de manuales, no sé si era por curiosidad o por tratar de entender al ser humano. Me interesaba mucho aprender la psiquiatría y demás. Y de hecho yo siempre decía, bueno, algún día si puedo voy a estudiar psiquiatría. Y a mí lo que me frenaba estudiar psiquiatría era que había que estudiar medicina también, que eso implicaba 6 años más de estudio y demás. Entonces dije, tengo la formación y el conocimiento, y varias personas me lo dijeron, para estudiar por mi cuenta eh, y profundizar en estos temas. Y así entonces entré en contacto con muchos psiquiatras. Y una cuestión muy curiosa era que yo iba a los psiquiatras, algunos muy conocidos en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, y les decía, bueno, yo estudié filosofía o estoy estudiando filosofía, en su momento no había terminado el doctorado con muchos de ellos, y ellos todos me decían, oh, si yo pudiese estudiar filosofía, volvería a la filosofía. ¿Por qué qué me di cuenta? Me di cuenta que el psiquiatra, en su búsqueda, ¿no es cierto?, por resolver la problemática del ser humano y demás, terminaba estudiando filosofía. Y ellos se lamentaban de que en realidad los programas de psicología y de psiquiatría tendrían que comenzar en la filosofía. Porque en definitiva las preguntas existenciales las responde la filosofía, no la psiquiatría. Y entonces ellos terminaban. La filosofía es como la base, ¿no? Claro, entonces ellos todos terminaban estudiando filosofía por su cuenta, que es el caso de Jordan Peterson, por ejemplo, en Toronto. Tenemos el caso de tantos otros
psicólogos y psiquiatras del mundo que terminaron siendo filósofos en realidad. Y entonces ellos me dijeron, tú tienes las mejores armas porque tú tienes un conocimiento de base profundo de la realidad. Y lo mismo me pasó, por ejemplo, yendo a Johns Hopkins University, donde ahí está en Johns Hopkins el primer instituto de reasignación de sexo y demás, y conocí a algunos psiquiatras muy importantes. Me empecé a relacionar con muchos físicos también. Bueno, Ahí, usted de hecho ha trabajado con muchos niños que han tenido disforia de género, también con adultos, ¿no? Y que después han podido salir de la transexualidad, de la disforia de género. ¿Usted también nos podría hablar un poco de esta experiencia que ha vivido usted? sí, 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 bueno. Entonces, cuando comienzo a estudiar todo este tema, de la sexualidad y demás, con estos médicos y psiquiatras, ellos me dijeron, ¿por qué no vas a ver a tal persona que él tiene un grupo, así como existen los alcohólicos anónimos y demás, que ayudan a salir a personas del alcoholismo, y hay distintos grupos, por ejemplo, a salir a personas de vicios relacionados con la sexualidad y demás? Me dijo, hay un grupo, y yo no conocía eso, que se dedica a ayudar a hombres que están luchando con su conducta sexual, especialmente relacionado a la homosexualidad, y ahí también a veces van mujeres con el lesbianismo, entonces tienen grupos, y él es una persona especialista en el tema, que era el hijo de un miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos, de Scalia. Entonces yo ahí bueno, por medio del hijo, lo llamo un día, le llamo por teléfono, y él no estaba. Entonces a la señora, a la secretaria, le digo quién soy, lo que estoy haciendo, mi trabajo. Ella apunta mi número y a los pocos minutos me llama el hijo de Scalia, el hijo este miembro de la Corte Suprema, y me dice, ¿cuándo puedes venir? Entonces le dije, cuando me digas, yo voy. A verlo, él vivía del otro lado del río, en Washington, en Virginia, y me dice, no, ven mañana si quieres y comemos algo, yo te invito, y bueno, y fui a verlo. Fui a verlo y realmente él me abrió todo un mundo, porque esta era una persona que tenía una experiencia muy grande trabajando con personas con conducta homosexual, mujeres con conducta lesbiana. Y él ahí me confirma lo que yo venía más o menos descubriendo por mi cuenta, que con todo lo relacionado a la conducta transexual, a, a la conducta homosexual, al lesbianismo y demás, estaba relacionado con conductas, no con factores genéticos y demás, sino con factores ambientales. Y él es el que me dice, en mi propia experiencia, que eso yo lo pongo en el libro, el 100% de los casos que de personas que han venido buscando ayuda han sido por abuso sexual, el 100%, casi. Y también está el hecho de la pérdida y la mala relación con el padre. Son dos factores que están siempre, siempre, por lo general, presentes ahí. Y entonces, una cosa interesante, por ejemplo, que él me comenta es que estas personas a uno lo acusan de homofóbico, transfóbico, de luchar contra la persona LGBT y demás, y eso es mentira, porque son ellos mismos los que vienen a buscar ayuda. Por ejemplo, ahora vamos a hacer esto, y yo te apuesto lo que quieras, que en una semana, 2 semanas, 3 semanas, personas trans, homosexuales, lesbianas que vean esto, que lean el artículo, me van a empezar a contactar en secreto a mí. Porque eso pasa todo el tiempo. Personas transexuales, personas lesbianas, homosexuales, que obviamente por la presión del lobby LGBT no se animan a decirlo, pero me escriben y me dicen, tú lo que contaste en tal entrevista, por ejemplo, que hiciste con los ignorantes, eso me pasó, esa es mi historia, yo fui abusado, yo esto, me pasó aquello, yo he intentado suicidarme, me drogo, estoy en el alcohol, tengo un pesar muy grande y no sé cómo salir de este infierno. Eso pasa mucho, por ejemplo, ¿no? Y eso el lobby LGBT lo niega totalmente, obviamente. Entonces, hablando con esta persona, él me dijo, tienes que contactarte con 2 psiquiatras muy importantes en Estados Unidos. Y ahora yo te muestro, mira, a ver. Tienes que encontrarte con 2 psiquiatras muy, muy importantes en Estados Unidos que han desarrollado a partir de los años 80, a principios de los 80, lo que se llama la terapia del perdón, que acá tengo el manual más importante sobre el tema, que se llama Forgiveness Therapy, que es un manual para psiquiatras y psicólogos, que se llama el doctor Enright y el doctor Fitzgibbons. Entonces, bueno, yo dije, los tengo que conocer a ellos, los tengo que conocer porque ellos han hecho realmente un trabajo enorme con el tema del perdón.
ayudando a la persona a encontrar esos odios, resentimientos que van comiendo el alma, y que si uno no los trata, esto puede llevar a problemas muy grandes, especialmente relacionados con la conducta sexual. Eso era lo que a mí me interesaba. Pero bueno, conociendo a ellos, me dieron muchísimo material de sus estudios, he leído cientos de trabajos científicos al respecto, casos, más los distintos libros y manuales que ellos han preparado. Y me di cuenta que, claro, que de fondo, en la conducta LGBT siempre hay un trauma que no se ha superado, siempre hay un trauma, una situación que si uno realmente no la trata, si uno realmente eh, no la supera, se va a manifestar con distintos síntomas. Y la conducta sexual es uno de esos síntomas. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que cuando una persona, por ejemplo, tú te la encuentras en la calle y es un borracho, como decimos en Argentina, un alcohólico, una persona que ha caído en la droga, eh, eso simplemente es un síntoma, te está mostrando algo mucho más profundo. Y que si a esa persona tú buscas ayudarla a salir del alcohol, pero simplemente saliendo del alcohol y no vas al síntoma, no vas a la causa, nunca lo vas a lograr, porque hay algo más profundo. Entonces es más eficiente ir a la causa de eso, de su problema, que tratar de mejorar la conducta por mejorar la conducta. Sí. Y exactamente la disforia de género, ¿qué es? O sea, ¿y qué posibles soluciones puede haber? Porque ha hablado de la terapia del perdón, ¿no? ¿Y eso es una posible solución o cómo lo aborda usted este tema? Bueno, mira, con respecto a la disforia de género, aquí tenemos un trastorno psiquiátrico distinto del hecho de, por ejemplo, de que una persona haya sido abusada. Voy a dar un ejemplo concreto. Por ejemplo, ha pasado muchas veces de hombres que cuando eran niños, cuando tenían entre 2, 3 o 4 años, sufrieron un trauma muy grande por la muerte de su padre. Su padre falleció y muchas veces de una manera repentina, era algo inesperado. Murió en un accidente, murió en un asesinato, lo que sea. Y el niño a eso, por su propia psicología, lo capta, lo percibe como que si fuera un abandono voluntario. Entonces el niño, muchas veces uno no se da cuenta, muchas veces el niño va creando un odio y un resentimiento muy grande por el abandono del padre. Entonces ese abandono puede desembocar en muchas cosas distintas. Por ejemplo, en muchos casos, y eso yo lo he hablado mucho con una persona, un psiquiatra que es uno de los especialistas más grandes en este tema, su nombre es Paul Vitz, él es un especialista en odio. Entonces, la gente que él lo va a ver a su clínica es porque tiene un odio que ya es patológico. Y él, por ejemplo, atiende a muchos hombres que sus padres murieron cuando eran niños y ellos tienen un odio muy grande contra sus padres porque ellos lo percibieron como un abandono voluntario. Y especialmente si el papá se suicidó muchas veces. Eso es muy traumático para el niño, porque el niño lo percibe como el papá se escapó de mí, como que no me quiso y la manera de escaparse de ser mi padre fue matándose, por ejemplo. Entonces, ese odio puede, en estos casos así, puede culminar en lo que se llama la actitud del ateo, por ejemplo. Porque el ateo lo que hace es transferir entonces ese odio patológico a su padre a Dios. Entonces se convierten en ateos. Entonces él escribió un libro que se llama La fe de los que no creen, en el cual él explica todos estos casos patológicos. Es muy interesante ese libro. Y especialmente él estudia desde un punto de vista psiquiátrico los ateos más grandes de la historia. Entonces ahí trata a Lenin, a Stalin, ahí tienes al mismo caso de Freud y demás ateos contemporáneos en los cuales, leyendo sus biografías y demás, dan muchísima información para hacerle realmente un diagnóstico psiquiátrico acerca de la conducta del ateo. Y en el caso del homosexual, la persona que cae en la homosexualidad, por así decirlo, no homosexual como categoría, sino como conducta, en la atracción hacia el mismo sexo, se da el hecho de que el padre no estuvo presente, eso fue un trauma muy grande, pero el niño sigue ansiando. Si al niño no se le da toda como decir, el apoyo, una estructura que en cierta manera reemplace esa necesidad natural, el niño va a empezar a buscar ese afecto del papá, ese cariño en alguien más. Y aquí es el peligro. El peligro surge cuando el niño está débil emocionalmente. Si tú alguna vez has ido a un orfanato y demás, yo he ayudado mucho en distintos lugares, he tenido la oportunidad, digamos, de participar, colaborar. Y una de las cosas que uno observa cuando entra a un orfanato, un lugar de niños abandonados, es que los niños están muy faltos de cariño, faltos de afecto.
Y entonces estos niños vienen a uno y lo abrazan, lo agarran, quieren que uno los acaricie. Y eso es un peligro porque estos niños se convierten en vulnerables, porque la persona, el pedófilo, por ejemplo, siempre va a tratar de buscar a una persona vulnerable. Una persona vulnerable, una persona que tenga alguna necesidad afectiva, emocional, y es ahí cuando el hombre abusa del niño. Entonces, al gran trauma de haber perdido al padre, de haber perdido a un ser querido, se le suma el hecho de que uno fue abusado sexualmente. Este abuso puede pasar antes de la pubertad, y es el caso propio de lo que se llama la pedofilia, o puede pasar durante la pubertad entre los 13, 14, 15 años, que es lo que se llama la pederastia en el ámbito de la psiquiatría y legal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño es abusado, y eso es algo que me ha tocado muchísimo, cuando el niño es abusado, no solamente que se le dice al niño que no debe contar a nadie este abuso, sino que también se le trata de convencer al niño de que es homosexual, que es gay, ¿sí? ¿Por qué es eso? Porque al niño en ese momento se le genera un sentimiento de culpabilidad muy grande, un sentimiento de realmente pensar que, bueno, que si él, estamos hablando acá de un niño que está en su desarrollo psicológico, ¿cierto? Si esta persona sintió atracción hacia mí, entonces yo tal vez soy niña o tal vez soy homosexual, y lo convencen al niño. Yo a personas homosexuales les he preguntado, ¿y por qué tú crees que es homosexual? Y en realidad fue porque fueron convencidos por otra persona, pero obviamente no llevan una vida feliz por eso, porque es una batalla constante. Entonces me ha pasado muchísimo de personas homosexuales que vienen y me dicen: Pablo, ayúdame a salir de este infierno, no puedo salir, y no es que ellos los disfrutan, ¿sí? Las marchas del orgullo gay son marchas que se han creado para tratar de dar una imagen de felicidad y de alegría y de plenitud, pero cuando tú vas a una marcha del orgullo gay, o si buscas fotos en internet de la marcha del orgullo gay, te vas a encontrar con cosas repugnantes. O sea que obviamente que la persona humana, y vamos de vuelta a lo que yo decía al principio, mi postura ha sido siempre tratar de probar lo contrario, lo que ellos defienden. Entonces yo dije, bueno, si realmente esta conducta es una conducta, y ahí vamos a volver a lo que me preguntaste de la disforia de género, si esta conducta es una conducta realmente que ayuda a la persona, veamos cuáles son los beneficios. Y entonces, leyendo todos los estudios que en mi libro cito, más de 800 estudios científicos, todos los estudios relacionados a la vida LGBT, a la conducta homosexual y demás, me encontré que tienen los índices más altos en ansiedad, en depresión, en drogadicción, en alcoholismo, en suicidio también, ¿se entiende? Y eso voy a hablar un poco después de las cifras, les puedo nombrar, pero uno dice realmente aquí qué ha pasado. Y una de las cosas que surgían nuevamente, un elemento que surgía una y otra vez en todos los estudios que leí sobre el tema de conducta homosexual y conducta lesbiana, es que, han sido abusados sexualmente. Es muy, muy alto. Y, por ejemplo, para darte una idea, hombres que se consideran a sí mismos gays, el 60% de ellos confiesan, en todos los estudios, es impresionante cómo esto se replica, el 60% confiesan haber sido abusados sexualmente en la infancia, es decir, antes de la pubertad, antes de los 8 años, de los 9 años. El 60% es muchísimo, vamos. Es altísimo. Y mira, quiere sorprenderte, en las mujeres que han caído en el lesbianismo y mujeres bisexuales, es el 76%. Es mucho más alto. Más incluso. Más incluso. Pero uno dice, bueno, uno podría decir, pero no son todos, entonces eso no explica todo, tendría que ser el 100%. Y ahí es cuando yo empecé a estudiar más profundamente este tema, especialmente por la experiencia de personas que venían y me contaban, muchos que fueron abusados a los 4 años, a los 5, muchos que fueron abusados recién en la adolescencia. Y entonces empecé a distribuir los estudios, porque los estudios muchos clarificaban, habían estudios que eran mucho más claros en el hecho de que a la persona le preguntaban a qué edad, en qué grupo, en qué etapa de la vida fueron abusados. Y ahí entonces fui tomando información de gran cantidad de estudios científicos que decían y me confirmaban lo que yo veía
en la realidad, personalmente con las personas. Y entonces, por ejemplo, yo te decía, en los hombres el 60% dice que fueron abusados antes de la pubertad, pero después en la adultez, es decir, después de la pubertad, el 45% dicen que fueron abusados también ahí. Y muchos de ellos no fueron abusados antes. Entonces ahí ya tenemos números que se van acercando al 100%. Es muy interesante eso. Y en la mujer, yo te decía que el 76% fueron abusadas eh, antes de la pubertad, el 53% fueron abusadas en la adolescencia, entre los 13 y los 16 años. El 53%. O sea que el 53% de las lesbianas fueron también abusadas ahí y un 76% fueron abusadas antes. Y como eso no es que coinciden, sino que puede ser que hay el overlapping, como se llama, que pueda dar un número más cercano al 100%. Y después encontré otros estudios científicos que hablaban simplemente a lo largo de la vida, en algún momento de la vida. Porque uno siempre piensa en la niñez, piensa en el momento de la formación en la adolescencia, y me fui encontrando con mujeres que se consideraron a sí mismas lesbianas que fueron abusadas sexualmente a los 21 años, a los 22 años, fueron violadas, y ahí es que cuando comenzaron a desarrollar una patología contra el hombre, que las lleva a caer en el lesbianismo. Y entonces ahí empecé a estudiar abuso en la adultez, y ahí me encontré con cifras terribles. Por ejemplo, mujeres lesbianas, el 85% de ellas confiesa haber sido abusadas sexualmente a lo largo de la vida. Realmente los números son tremendos, y en el caso de los hombres el 54%. Ahora, y ahí entonces dije, bueno, en Canadá existen parejas homosexuales, ahora yo puedo decir hace 50 años, en Estados Unidos también hay, en algunos estados hace muchos años, aunque no se aprobó en Estados Unidos hasta el año 2015 las uniones del mismo sexo, pero sí bien las parejas ya existen desde hace muchos años. Entonces dije, a ver, existe la violencia de género, por así decirlo, ¿no? Entre las mismas parejas, porque esa es la verdadera violencia de género, si va a haber, y resulta que el 57% de hombres homosexuales confiesan haber sido abusados sexualmente por su pareja. El 57%. Madre mía, más de la mitad. O sea que si vamos a hablar de violencia familiar, por así decir, el problema realmente radica profundamente en la comunidad LGBT. Y entonces comencé a preguntarme por qué más de la mitad de las parejas homosexuales de hombres han sido violados por la misma pareja, violados en grupo y demás. Y cuando comienzo a leer los estudios, y eso se corrobora por lo que las mismas personas de tendencia homosexual me cuentan, un papel central ahí lo juega el hecho de padecer el VIH. ¿Sí? El VIH, padecer el SIDA, porque la pareja no quiere tener relaciones con un hombre infectado, entonces ahí es cuando se realizan las violaciones. Y en las parejas lesbianas, el 45% de ellas confiesan haber sido abusadas sexualmente ¿Qué por su porcentaje, pareja. perdón, que se ha cortado? 45% de mujeres 45%. por la pareja lesbiana. ¿Sí? Ahora, si vamos al maltrato y la violencia infantil, también eso ya es otro tema, se dan números altísimos. Que el hombre homosexual son números altísimos, por ejemplo, de violencia infantil. El 31%, por ejemplo, de hombres homosexuales dicen que han sufrido maltrato y violencia en la infancia. ¿Sí? Y el 50% de las mujeres lesbianas dicen que han sido maltratadas físicamente, emocionalmente durante la infancia. Entonces aquí tenemos factores ambientales realmente que influyen en la conducta de la persona. Bueno, entonces esto es lo que llamamos entonces factores ambientales que influyen profundamente en la conducta sexual de la persona, y que muchas veces, no siempre, ¿no? Porque hay personas que me han dicho, bueno, pero no todos los que han sido abusados sexualmente terminan siendo homosexuales, y es verdad, porque tiene que haber muchos factores ahí que terminan llevando a la persona a lo que se llama la conducta, ¿no es cierto?, la atracción hacia el mismo sexo. Claro, claro, nunca hay un único factor que determine una determinada conducta, sino Claro, que es una suma de factores. es muy complejo. Por eso la palabra homosexual, la palabra lesbiana, la palabra transexual son categorías falsas. Porque estas palabras y estos conceptos encierran un cierto significado que no corresponden con la realidad de la persona. Y entonces muchos de ellos lo reconocen en el hecho de decir, claro, mi vida, eso no refleja mi vida y lo que me pasa, porque la vida de esta persona es muchas veces el lidiar con un trastorno, con un trauma muy grande que padecen desde la infancia, y toda su vida es una lucha alrededor de eso.
¿sí? Por eso muchos hombres homosexuales viven obsesionados con el sexo, por ejemplo. ¿Sí? Viven obsesionados, lo cual no pasa con la lesbiana. La lesbiana está huyendo de la cuestión sexual porque fue abusada sexualmente, por lo que sea. Entonces, las relaciones lesbianas, lésbicas en general, son relaciones románticas para suplementar esa falta de amor, de cariño, de protección que la mujer busca en el hombre. Como no lo pueden porque están psicológicamente bloqueadas con respecto al hombre, entonces lo buscan en otra mujer. Y entonces ahí me fui dando más cuenta, porque mientras estudiaba todo esto, yo también seguía estudiando filosofía política, todo lo que es el marxismo cultural y demás, y cómo se estaba usando a estas personas con un fin político, con un fin político. Entonces uno dice, claro, estas personas están totalmente siendo usadas porque ellos crearon todas estas identidades, ¿sí? Fueron todas elaboradas dentro de la Escuela de Frankfurt, la comunidad LGBT. ¿Por qué salta lo de la comunidad LGBT? Porque no existe la comunidad LGBT, por así decirlo, sino que ahora están tratando de conformar los grupos LGBT y demás, y todo lo del orgullo gay ha sido más que nada un intento para demostrarle a la sociedad que hay una comunidad y hay que darle entidad y demás como minoría sexual, porque ellos lo que necesitaban era la minoría. Necesitamos la minoría porque una vez que tenemos la minoría, esa minoría la vamos a poner a la mayoría heterosexual. Y esta minoría es una minoría oprimida y tenemos que darle todos los derechos y privilegios, quitándole a esta otra, porque ha sido históricamente. Acá en Canadá, por ejemplo, si tú vas a aplicar un trabajo, ahí dice, cuando haces la aplicación al final, hay en letra chica. Acá el problema en Canadá es la letra chica, ¿no? Uno dice cuando hace un contrato, la letra chica hay que tener atención. Aquí en Canadá también, porque ahí es donde te meten la ideología. En letra chica aquí en Canadá dice que si se presenta al mismo trabajo una persona transexual, lesbiana, gay, homosexual, indígena, racializada, yo no entiendo qué será racializada, pero así te pone una persona racializada, eh, hoy, históricamente oprimida, por el hecho, dice ahí, de haber sido históricamente oprimida, se le va a dar prioridad a esa persona. Entonces ya te advierten, si tú, por ejemplo, por más que seas la persona más capaz para realizar tal trabajo, si aparece una persona históricamente oprimida, se lo vamos a dar a él porque tú eres español, tú eres un opresor histórico. España más que nadie, porque España oprimió a los pueblos americanos. Y entonces, claro, es así. Es así porque, por ejemplo, yo haciéndole el juego a veces en la universidad y demás, decir, bueno, pero yo en teoría soy una minoría históricamente oprimida, porque yo soy de Argentina, soy hispano, y ellos me dicen, no, pero tú tienes apellido vasco, así que eres opresor. Porque los vascos, ¿no es cierto?, participaron en la conquista o en la colonización de América y demás, y los vascos también jugaron un rol, y yo estoy orgulloso de eso, un rol muy importante en frenar al pueblo, a las invasiones musulmanas en Europa. España en general, ¿no es cierto? Pero claro, uno dice eso y ahí acá en Canadá empiezan a gritar, si uno llega a decir eso, ¿no? Que yo provengo de un pueblo que frenó las invasiones islámicas en Europa y yo soy orgulloso de eso, ¿no? Eh, porque, claro, Eso allí no se puede decir, ¿no? no, porque eso es ser un islamofóbico total. Sí, sí, vamos, eso pasa igual aquí. Claro, y aquí en Canadá la islamofobia está penada por ley, o sea, yo puedo ir a la cárcel por hacer un comentario así, ¿sí se entiende? Sí, Por es que ejemplo, es tremendo, vamos, o sea, llega hasta lo político y el Estado es el que impone al final y- y- un determinado pensamiento, un pensamiento único. claro, No deja. impone totalmente, pero vamos a la disforia de género. ¿Qué es la disforia de género? Eh, Eso clasifica el problema de personas que manifiestan una incongruencia, lo que se llama entre su sexo biológico y la propia identidad personal, ¿sí? Y que por causa de este conflicto muchas veces buscan asistencia profesional. ¿Por qué buscan asistencia profesional? Porque para una familia que tenga un niño que padezca la disforia de género o lo que en el manual anterior de psiquiatría se llamaba el trastorno de identidad de género, esto se da siempre con un malestar clínico y un deterioro muy grande en varios aspectos de su vida, y especialmente se manifiesta como un cierto trastorno psiquiátrico. Por ejemplo, un niño que padece disforia de género va a tener un rechazo hacia su propio cuerpo. En el caso del varón, me ha pasado muchas veces de niños, los papás me contaban que venía el niño con los pantalones bajos, un niño de 2, de 3 años, venía con el cuchillo de la cocina y estaba intentando cortarse el pene, por ejemplo, ¿sí? Eso obviamente que manifiesta que hay un trastorno psiquiátrico grave en el niño. Entonces eso muchas veces asusta a los papás y lo llevan a un médico, un especialista, para decir, a ver qué le pasa a mi hijo, porque estos niños comienzan a manipular, y aquí se ve también la parte psicótica, ¿no? Comienzan a manipular a los padres que les compren vestidos de nena, que les compren Barbies, por ejemplo, aquí en Canadá, que les compren que muñecas y demás, para imitar el sexo opuesto.
y que si no lo hacen amenazan con el suicidio. Si niño, estamos hablando de niños de 3, de 4 años que dicen, me voy a matar, entonces los papás dicen, prefiero tener un hijo afeminado antes que tener un hijo muerto. Y así como los padres, en su ignorancia, comienzan a perpetuar esta condición patológica, ¿sí? Porque es un factor perpetuante que se llama en la psiquiatría y que es muy malo. Muchas veces los padres, sin darse cuenta, están perpetuando la conducta de un hijo que le va a afectar de manera muy grande, muy negativa a lo largo de la vida. Muchas veces uno se encuentra personas mayores, grandes, muy maduras, que tienen actitudes realmente infantiles, y muchas veces la causa de eso es que los padres nunca lo corrigieron, por ejemplo, especialmente en la época entre los 2 y los 4 años, que es una época clave para la formación de la persona humana. Entonces, si la persona entre los 2 y los 4 años no fue corregida, las actitudes que la persona no maduró, que eran propias de esa etapa, va a ser muy difícil y va a requerir de mucho tratamiento en los años posteriores. Y si la persona no se hace tratar y no supera ese estanco, por así decir, psicológico y demás, el haber quedado estancado en esa etapa, le va a afectar mucho en la vida, pero muchísimo, ya sea en la conducta, en la violencia, le va a afectar en el trabajo, en la perseverancia en distintas cosas y demás. Porque realmente la persona, en sus redes neuronales y demás, se ha quedado estancada, entonces no va a saber cómo lidiar. El hombre violento es eso, el hombre violento es una persona que entre los 2 y los 4 años no aprendió a dominarse. Y entonces todo, ante una situación de la cual no sabe cómo salir, aplica la violencia. ¿Sí? Aplica la violencia. Con respecto a la disforia de género, entonces estos niños experimentan este conflicto que manifiesta que hay un trastorno psiquiátrico, un trastorno psiquiátrico de fondo, ¿sí? De fondo con respecto a esto. Ahora, la pregunta más importante con respecto a los trastornos de identidad de género y demás, es preguntarse qué es lo que lleva al niño a padecer eso. Esa es la clave. Es lo mismo que se aplica para la homosexualidad, la lesbiana. ¿Qué es lo que lleva? Ir a buscar la causa, porque es ahí realmente que se va a encontrar una razón y se va a encontrar el modo, el camino para ayudar a salir a la persona adelante. Y la disforia de género, entonces, está muy relacionada a todos los trastornos relacionados a la percepción falsa de la realidad. Es decir, una falsa percepción por la cual el niño se percibe como el sexo opuesto y demás. Muy parecido, por ejemplo, a lo que pasa en la anorexia y la bulimia, que uno tiene sentimientos con respecto al propio cuerpo que pueden llevar a ideas equivocadas y muy peligrosas, ¿sí? Entonces, la persona anoréxica, por ejemplo, se percibe como si estuviese obesa, cuando en realidad está sufriendo tal vez desnutrición y demás, ¿sí? Entonces, la persona transgénero, que se llama, hace una suposición desordenada con respecto a su propia identidad personal como hombre o mujer, sin tener ningún fundamento en la realidad física, ¿sí? Tal como el bulímico o el anoréxico que erróneamente piensa que tiene sobrepeso. Entonces, el hecho de que ya haya una incongruencia con la realidad física, mínimo lo que te puede dar a ti como investigador y demás, es de que hay un problema de percepción de la realidad. O sea, lo mínimo que le pasa a una persona transexual o transgénero, lo más leve que ya de entrada le está pasando, es que tiene un problema, un trastorno de la percepción de la realidad. Entonces, cuando una persona viene con un trastorno de percepción de la realidad, uno tiene que preguntarse la causa, a ver qué pasó. Y ahí es que hay que comenzar a estudiar la vida personal del niño, hay que estudiar el entorno familiar también. Una cosa interesante es que, por ejemplo, en niños que padecen disforia de género, el 60%, 50%, perdón, de las madres padece un trastorno psiquiátrico, ¿sí? Y de ese total, el 25% padece 2 o más trastornos psiquiátricos. Entonces, un trastorno psiquiátrico, que a veces es común en estos trastornos psiquiátricos que se padecen, para que el oyente lo entienda, es el trastorno del dolor del género. El trastorno del dolor del género es un trastorno psiquiátrico por el cual la madre, por ejemplo, esperaba tener un varón o una niña. Supongamos que esperaba tener una niña y el bebé sale varón, ¿sí? El bebé sale varón y entonces la madre genera un trastorno psiquiátrico por el cual no solamente que se lleva un disgusto, es mucho más que eso, es una repugnancia hacia el bebé por ser varón, que pasa muchas veces en mujeres feministas que quedan embarazadas
y hubo un caso hace unos pocos meses en California que una feminista muy conocida quedó embarazada y ella dijo, si mi hijo cuando me haga la ecografía en la semana 12, a partir de la semana 12, si sale varón, lo voy a abortar por ser varón. Es decir, sufrió un dolor patológico ya de género, que se llama. Entonces el niño nace con su propio sexo, digamos, biológico, y percibe ya desde niño que es rechazado por el padre, por la madre y demás. Que ese es el caso, por ejemplo, de Walter Heyer, que es un ex transexual, somos muy amigos, y él me contó toda su historia. Él me contó que su abuela, cuando era niño, le mostraba, yo te tejí este vestidito, te hice aquello, te preparé y naciste varón, y lo golpeaba por ser varón. Y eso a él le generó un trauma psicológico muy grande. ¿Sí? Él reconoce que en su familia, su madre y su abuela especialmente estaban enfermos psiquiátricamente con este trastorno del dolor de género. La madre que quiere controlar hasta el sexo del hijo. ¿Sí? Y entonces en estos casos, no solamente, y esto fue una de las cosas que yo introduzco en el libro, y he recibido ¿cómo se dice? Respuestas muy positivas de muchos psiquiatras y psicólogos de todo el mundo, especialmente, bueno, como el libro está en español, de Argentina, de España, psiquiatras de Colombia, de Costa Rica, donde he estado, incluso acá mismo en Canadá, que yo en el libro postulo que para que a un niño, por ejemplo, que padece de disforia de género, caiga en la transexualidad, porque estos niños, el 97% de los varones y el 85% de las niñas lo terminan superando solos. Cuando llega la pubertad, con no prestarle atención, se supera la disforia de género. Por eso lo de la infancia trans es una mentira muy grande, porque en realidad la gente, la ideología de género, el lobby LGBT, lo que propone es que estos niños, que no existe el sexo, sino que estos niños nacen de hecho con ese género y hay que afirmarlos. ¿Y por qué entonces hay una batalla muy grande en la actualidad en todo el mundo por tratar de hormonizar a esos niños? Porque el lobby LGBT sabe que estos niños lo superan solos a este trastorno. Si tienen solamente el trastorno de identidad de género, el 97% lo va a superar solo cuando comiencen los cambios hormonales y se va a olvidar de eso. Lo mismo pasa con la niña. Y entonces, la única manera de perpetuar ese trastorno psicológico es por medio de la hormonización. Entonces, dándole bloqueadores hormonales para que no se desarrollen no solamente sexualmente, sino que no se desarrollan ni siquiera cerebralmente, porque se estanca el proceso de desarrollo cerebral en la edad cuando comienza. Entonces puede ser que se estanque en los 7 años, en los 8, siendo que el cerebro no termina de desarrollarse hasta los 17 años, y se les comienzan a dar hormonas del sexo opuesto para tratar de acomodar, como se dice, el cuerpo a su pensamiento, a sus sentimientos, que es el error filosófico más grave y más grande en la actualidad. ¿Sí? El acomodar la realidad es una negación total de la realidad, al propio pensamiento. Es el idealismo ya llevado a, ¿no es cierto?, hasta los mismos idealistas que en su momento propusieron esto, lo verían como algo realmente criminal el hacer todo esto. Obviamente no tiene ningún sentido. Pero sí, lo que yo te iba a decir es que para que la persona caiga en la transexualidad, se tiene que dar un trastorno que se llama el trastorno de la integridad corporal, que es un trastorno, por ejemplo, que se encuentra en personas que se autoperciben como discapacitados físicos y se sienten atrapados en un cuerpo normal. Y entonces estas personas están tan estresadas por su condición, porque dicen, yo vivo en un cuerpo sano, pero en realidad soy un sobreviviente de la guerra, soy un amputado, atrapado en el cuerpo sano, en un cuerpo equivocado. Entonces buscan tener intervenciones quirúrgicas para que le amputen miembros sanos. Incluso, por ejemplo, se van a Tailandia y ahí en Tailandia uno paga y le hacen lo que quieren. Entonces le hacen operaciones para que le desmiembren la columna vertebral, por ejemplo, que le corten las piernas, que le corten los brazos. Yo tengo muchas imágenes al respecto que muestro en mis conferencias de estos casos de personas que he conocido, que he ido a visitarlos y demás, y realmente es triste. Y entonces es un trastorno psiquiátrico que provoca que el individuo afectado tenga un deseo irresistible por amputarse una o más extremidades sanas del cuerpo. Y entonces yo ahí me di cuenta, bueno, muchos de los niños que padecen disforia de género, algunos de esos niños también padecen este trastorno psiquiátrico de la integridad corporal, por eso se quieren cortar el pene, por ejemplo. O chicas que se quieren cortar sus pechos con un cuchillo, así como una locura, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? En realidad aquí no tenemos no tenemos la transexualidad. La transexualidad como palabra es una mentira, sino que
En realidad tenemos un conjunto de trastornos que se dan. Claro, usted también habla en el libro Atrapado en el cuerpo equivocado que existen diferentes tipos de transexualidad, que no hay solo un tipo. ¿Cuántos tipos hay? ¿Nos puede desarrollar esto un poco? Sí, perfecto. Mira, con respecto a la disforia de género, hay muchísimas causas por las cuales puede caer un niño en la disforia de género y que eventualmente, debido a la presión ideológica y demás, puede caer en la transexualidad. Por ejemplo, acá en Canadá ya está prohibido tratar a niños. Aquí en la clínica en Toronto de identidad de género pasaron más de 850 niños por esta clínica. Ahora se tuvo que cerrar en el 2015 porque el gobierno de Canadá prohibió. Si una persona, por ejemplo, homosexual, a mí me escribe, me pasa mucho, me escriben transexual y ayúdame a salir de este infierno, está penado por ley ayudar a esa persona a salir de la transexualidad porque En España está empezando a ocurrir algo parecido. En Madrid ya se están dando casos como ese, que ya ni siquiera permiten a personas homosexuales que quieran salir de eso, no permiten asistir a terapia ni nada así. claro, y lo interesante es que es la persona misma la que quiere buscar ayuda. Ellos son los que vienen, no es que uno va y los fuerza, los pone en un campo de concentración para que salgan de eso. Ellos son los que vienen y Claro, dicen, claro, es que no permiten ni que vayan ellos. y eso es lo terrible. En Costa Rica yo estuve ahí hace 2 semanas y ya quieren sacar una ley, el gobierno actual, que es un gobierno comunista, quieren sacar una ley con penas de suspensión de licencia hasta 3 años, ¿sí? Para doctores, psiquiatras y psicólogos. ¿Sí? Entonces, es tremendo realmente. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Las causas por las cuales un niño cae en la disforia de género, padece la disforia de género y eventualmente puede llegar a caer en la transexualidad son muy diversas. Entonces no podemos hablar de la infancia trans porque no es lo mismo el niño que cae en la disforia de género, padece disforia de género porque lo están abusando. Entonces hay niños, por ejemplo, que los están abusando sexualmente y para escaparse de esa situación de abuso es que quieren percibirse como mujer, porque el niño se trastorna su percepción de la realidad y él dice, si yo fuese niña, mi tío, mi padre, mi abuelo no me abusaría. Y es por eso, por ejemplo, que llegaban muchos niños a la clínica vestidos de nena, porque estaban en su inocencia, pobres niños, estaban tratando de esconderse del abusador. Y esa era la razón por la cual se ponían un vestidito, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo el caso de un niño que haya sido abusado que el caso de un niño que haya perdido a la madre y el padre. Conozco casos, por ejemplo, de niños que perdieron a su mamá, eran madres solteras, perdieron a su mamá, y era tan grande el dolor y el trauma que comenzaron a padecer un trastorno conocido en la psiquiatría como la personificación. Entonces comienzan a personificar a la mamá, o niñas que comienzan a personificar al papá. Y venían a la escuela en Canadá y les decían, es un niño trans. No, no es un niño trans, es un niño que está padeciendo un trastorno psiquiátrico que se llama la personificación, porque no sabe cómo lidiar, cómo procesar la muerte del papá o de la mamá. Entonces tenemos una cantidad tan variada. Cada caso es un mundo distinto. Entonces la infancia trans, el niño trans no existe, es una mentira. ¿Sí? Porque no podemos todos categorizarlo, porque son todos trastornos muchas veces psicológicos distintos, son causas distintas. Podemos tal vez poner un grupo de aquellos niños que fueron abusados y que se dan cuestiones similares, pero como cada familia es un mundo distinto y cada persona es un mundo distinto y cada persona le va a afectar de distinta manera. Sí, yo conozco, por ejemplo, amigos que han perdido el papá cuando eran niños, un accidente, y son las personas más normales y firmes y demás que tú puedas conocer, porque tuvieron todo un entorno totalmente distinto. Por ejemplo, el doctor Paul Vitz, cuando habla en su libro de la fe de los que no creen, cuenta casos similares en personas que han sido grandes hombres de la humanidad y que no los afectó la muerte del padre, pero porque lo pudieron suplir de otra manera. Y él dice, el caso más grande, por ejemplo, y más claro de eso es el caso de San Juan Bosco. Porque San Juan Bosco tenía todos los elementos, por ejemplo, para haber sido un resentido social, un ateo, un dictador y demás, pero sin embargo, la paternidad fue suplida por el sacerdote del pueblo, que lo formó y lo tomó como un hijo, y él ahí lo vio como un padre y realmente lo hizo crecer, ¿no es cierto? Y no solamente lo hizo crecer como ser humano, como persona, sino que San Juan Bosco, después, para los que no lo conocen, se dedicó a ayudar a jóvenes que estuvieron en una situación similar a la de él, sin padre ni madre, con gran pobreza en las calles de Turín, que él crea los oratorios, ¿sí? Para suplir. Y lamentablemente los salesianos actualmente parece que se han olvidado, al menos en Argentina, que se dedican mucho al marxismo y a toda esta basura, pero realmente el caso de Juan Bosco es un caso único en ese sentido y demuestra cómo uno puede superar y hay una gran esperanza. Pero ¿qué pasa? En el caso de la transexualidad, entonces hay que distinguir
todo ese mundo de casos distintos en niños, pero también tenemos lo que tú preguntabas, la transexualidad en adultos, la causa de la transexualidad en adultos. Y aquí en Toronto hay un doctor, con respecto a niños, el experto más grande del mundo se llama Kenneth Zucker, que es un psiquiatra de Estados Unidos que vive aquí en Toronto. Él era el presidente, el fundador y el presidente de la Clínica de Identidad de Género que el gobierno cerró en el año 2015. Entonces, el gobierno de Canadá le quitó la licencia médica, le cerró la clínica al experto más grande en el mundo en cuestiones de identidad de género. Que eso generó realmente una reacción muy fuerte en contra de esa decisión del gobierno de Canadá por parte de la comunidad científica. Hubieron 500 psiquiatras de los más prestigiosos del mundo que mandaron una carta al gobierno de Canadá repudiando el hecho de que le cierren la clínica y le saquen la licencia médica al experto más grande del mundo sobre este tema, ¿no? Es como que en España, supongamos, decidan suspender a Messi, que Messi no juegue más por una cuestión simplemente ideológica. Messi tiene una familia, Messi tiene hijos, Messi dice que el matrimonio, por ejemplo, es entre el hombre y la mujer, y entonces el gobierno de España decide suspenderlo y la FIFA decide suspenderlo de por vida a Messi por homofóbico, por ejemplo. Entonces, pobre Messi ya no puede jugar más al fútbol y todos los jugadores del mundo dicen, pero disculpen, acá tenemos el jugador tal vez más grande de la historia en el fútbol mundial, ¿cómo lo van a suspender por una cuestión ideológica que no tiene ningún fundamento científico? Eso es lo que le pasó a este hombre. Era el Messi de la psiquiatría, ¿no? Y hay otro doctor que es el especialista también más grande en el mundo en cuestiones de la transexualidad en adultos, que es el doctor Ray Blanchard, es su nombre. Él también está aquí en Toronto, él es de Estados Unidos, pero ¿cómo se llama? Se especializó aquí mismo y la Universidad de Toronto lo ha traído. Y él distinguió dos tipos de transexualidad adulta, que son la homosexualidad reprimida y un trastorno que se llama la autoginefilia. Sí, la homosexualidad reprimida, ¿qué es? Es un grupo de transexuales que tienen tendencia, sí, al mismo sexo, tienen una conducta homosexual, como cualquier otro homosexual, pero hay un conflicto muy grande con sus creencias, con su conciencia, con la sociedad en la que viven. Entonces, por ejemplo, si esta persona fue educada en un ambiente, supongamos, católico, con valores morales, donde la conducta homosexual no se veía bien, ¿sí? Pero por muchas razones, tal vez fueron abusados, hubo violencia, padres ausentes, cayeron en la conducta homosexual, y entonces comienzan a experimentar un gran conflicto interior y mucha culpabilidad, ¿sí? Y esto es interesante porque estas personas comienzan con conducta homosexual, pero al tener una culpabilidad tan grande por su conducta, la reprimen y ven como única salida el cambio de sexo. ¿Sí? Entonces ellos dicen, por ejemplo, si fuese mujer, los actos homosexuales ya no serían tales, si fuese mujer, mi familia no tendría vergüenza de que me acueste con este hombre, si fuese mujer, la sociedad me aceptaría y demás, y es así como caen en la transexualidad. Ahora, para que esta persona caiga en la transexualidad completa, se tiene que dar el trastorno de la integridad corporal, ¿cierto? Que lo lleva a cortarse el pene y demás, pero esto no se da generalmente en esta persona, muchas veces sí. Entonces, generalmente, como se dice en Argentina, estos hombres cambian de sexo, pero guardan el arma, como se dice. O sea, el arma se la guardan, ¿sí? Y entonces, Sí, sí. esto significa que estas personas en realidad son homosexuales técnicamente. Se transforman como mujeres, se ponen prótesis, parece que tienen pechos y demás, pero en definitiva se juntan con un hombre, viven con un hombre y son homosexuales, pero tratan de esconder su homosexualidad porque les da vergüenza. Les da vergüenza por una cuestión de conciencia. En Argentina hay un transexual muy conocido, que para mí este es el caso típico. El hombre, por ejemplo, alquiló, pagó un vientre, compró embriones en Los Ángeles, se los implantaron a una mujer que le pagaron, y el tipo volvió con mellizos de Los Ángeles, Argentina. ¿Sabes qué fue lo primero que hizo? Llegó a Argentina y los hizo bautizar. Los hizo bautizar y en una revista esta de farándula y demás, que se llama Gente en Argentina, él le dice, en la tapa sale él agarrando los dos bebés con su compañero, ¿no? La pareja, hombre también, y el sacerdote que los bautizó a los niños, que después llegó a ser obispo y demás. Pero esto fue hace poquito, ¿no? Este hombre dice, en el título de la revista dice, quiero que mis hijos crezcan en la fe. Yo cuando vi eso dije, este hombre es anticatólico, es un hombre que está a favor del aborto. El año pasado estuvo en todas las sesiones diciendo que el hombre no podía opinar porque el hombre no tiene vagina. O sea, lo gracioso es que lo decía él, ¿no?
Y resulta que este hombre quiere educar a sus hijos en la fe. ¿Por qué? Porque leyendo su vida y entrevistas, su madre era una mujer muy católica que él la perdió cuando tenía 2 o 3 años. Tiene un recuerdo muy hermoso, fue la única persona que lo trató bien en la vida. Su padre era una persona muy violenta, una relación muy mala, lo cual explica su conducta homosexual. Pero seguramente a este hombre le da una vergüenza muy grande ante su madre, el saber que su madre nunca aceptaría su conducta homosexual. Entonces, suprime su homosexualidad haciéndose transexual. Ese es un caso. Y el otro caso de adultos transexuales son aquellos que padecen un trastorno psiquiátrico que se llama la autoginefilia. Es un tipo de parafilia. ¿Sí? Las parafilias son trastornos psiquiátricos que se manifiestan, por ejemplo, con un interés erótico, lo que nosotros decimos perverso, es algo inusual, es intenso, es persistente. Algunos son violentos, por ejemplo, la pedofilia, ¿sí? El abusar de niños prepúberes, el sadomasoquismo, entonces la violencia mezclada con el acto sexual, y hay muchas aberraciones más. Y hay otros tipos de aberraciones sexuales que no son violentas, por ejemplo, el fetichismo, el vestirse como mujer, entonces el transvestismo, y tenemos la autoginefilia. ¿Qué es la autoginefilia? La autoginefilia es un trastorno por el cual el hombre desea hacerse pasar por el cuerpo de la persona a la cual se atrae sexualmente, pero en el caso de la mujer. Entonces, el hombre experimenta atracción hacia la mujer, ¿sí? Es el objeto, pero esto ocurre cuando la mujer es el mismo. Entonces, se transforma en mujer. Por eso, autoginefilia. Auto en referencia en sí mismo, gine por mujer y filia por amor erótico. Y entonces, una autoexcitación sexual cuando el hombre se viste como mujer y se excita con la mujer que ve. Entonces, se pone de frente del espejo. Estos hombres, para excitarse sexualmente, comienzan poniéndose una bombacha, corpiño. Muchas veces pasa, a mí me ha pasado, mujeres que dicen, oh, mi esposo se pone mi ropa interior, por ejemplo, para poder realizar el acto sexual. Y eso es un signo de un trastorno psiquiátrico, ¿sí? Y entonces a veces eso no basta con vestirse como mujer. Y entonces el hombre lo que hace es ponerse implantes mamarios y a veces llega al extremo de operarse para ser mujer. Y es así como cae en la transexualidad, ¿sí? Y lo interesante es que estos hombres siguen siempre atraídos hacia la mujer. Sienten atracción hacia la mujer. Y entonces, ahora, actualmente, con toda la ideologización y racionalización de esas conductas, está de moda decir que en realidad son lesbianas. O sea, son hombres que se hicieron trans y son lesbianas. ¿Por qué? Claro, porque les gustan las mujeres. ¿Sí? Y es una racionalización falsa, porque en realidad a ellos les gustan las mujeres porque son hombres como todos nosotros, ¿no? Y muy bien, y ya para terminar queremos hacerle una última pregunta porque todas estas cuestiones que hemos estado hablando, al final el Estado trata de imponer una visión y es el tema de la educación sexual, que usted al final de su libro, si no me equivoco, dice que es un arma ideológica que se está utilizando pues, en todo el mundo. Entonces, ya muy brevemente, ¿nos podría decir así como a modo de conclusión cómo se utiliza esta educación sexual para imponer ese pensamiento único? Bueno, mira, para que no nos acusen de conspiración y demás, teoría de la conspiración, simplemente te voy a mencionar lo que decía George Lukács, que al comienzo de esta conversación comenzamos a hablar sobre él, el húngaro, que fue el ideólogo detrás también de la formación de la Escuela de Frankfurt en Alemania. Él decía ya en los años 20, o sea, hace 100 años prácticamente, él decía que el modo de implantar el marxismo en el mundo era por un terrorismo cultural, ¿sí? Tomando entonces de la noción de Gramsci, del marxismo cultural. Él habla de terrorismo cultural y ese terrorismo cultural se debía llevar a cabo por los instintos básicos del hombre. Marx, por ejemplo, hablaba del hambre, si por medio del hambre obligar a la gente a aceptar un régimen, que es lo que están haciendo en Venezuela, por ejemplo, por medio del hambre, la gente en Venezuela está sufriendo de hambre tan grande que uno a lo que le ofrezca le van a consentir con tal de tener un pedazo de pan. Este hombre hablaba que había que hacerlo por medio del sexo, por medio de una revolución sexual. Y este hombre es el primero que vea los programas de educación sexual que se están usando en la actualidad. Y en esos programas él habla, y miren la coincidencia, por ejemplo, con los programas de educación sexual en Canadá, en Costa Rica, en Argentina, en Colombia también, habla de sexo libre, el sexo como un derecho, la abolición de la monogamia, es decir, de la heteronormatividad, la irrelevancia de la religión y de la moral cristiana, porque la moral cristiana, para como se llama la Escuela de Frankfurt, es lo que ha detenido el proceso de la evolución de la humanidad. Entonces ellos dicen hay que abolir especialmente el catolicismo
porque ya el protestantismo en general ya está bastante aguada la moral. Aquí en Canadá, por ejemplo, el protestantismo está a favor del aborto, de la anticoncepción, está a favor de las uniones homosexuales, o sea, está a favor de la ideología de género. Aquí en Canadá fue una pastora protestante, Cherry de nuevo, la que propuso las leyes para cerrar las clínicas, para quitarle la licencia a los médicos. Fue una pastora. Ella pasó la ley del 2015 por la cual si uno no está de acuerdo en educar a sus hijos con perspectiva de género, el Estado se los puede quitar a los hijos. Eso ya está pasando aquí en Canadá. Esta fue una pastora protestante. O sea, en definitiva, si vamos a ser sinceros, y yo sé que en Argentina, por ejemplo, hay muchos evangélicos, mucha gente protestante que está luchando muy fuerte a favor de la vida, a favor de la familia y demás, pero la realidad es que el protestantismo, al menos en Canadá, se ha vendido a la ideología de género porque ha aguado. Una vez que se aguan los principios morales y demás, terminas cayendo en lo que te ofrezcan, ¿sí? Y en definitiva, la única institución que le ofrece un freno moral a todo esto es la Iglesia Católica, ¿sí? La doctrina, al menos tradicional, que la Iglesia ha mantenido por 2000 años. El magisterio moral y demás que en definitiva la ciencia también lo interesante es que lo viene a corroborar, tiene un profundo sentido y, ¿no es cierto? Y objetividad científica de fondo, porque, Sí, totalmente. porque la psiquiatría ha demostrado, por ejemplo, que el modo de vida que propone el Evangelio es el mejor modo para tener una vida plena, sana mentalmente y demás, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Este hombre propuso ya que sea por medio de la educación sexual que se realice toda una revolución cultural en una sociedad. Y es por eso que en la educación sexual se usan de grandes mentiras para tratar, se tiene que disfrazar de bien, ¿cierto? Se tiene que disfrazar de bien, este lobo se viste de oveja para meterse en el rebaño, y entonces lo que hace es tomar la causa de los niños abusados, que hay que prevenir el abuso. Son falsas premisas, porque en definitiva cuando uno estudia en profundidad la educación sexual, es todo un proyecto ideológico, ¿sí? De hipersexualizar a los niños, el sexo libre. ¿Por qué les reparten preservativo, por ejemplo, a los niños? Aquí en Canadá todos los días les van y les reparten preservativo a todos los niños en la clase de educación sexual, cosa que esa noche tengan sexo seguro. O sea, ¿y qué pasa? ¿Cuáles son los resultados? Aquí en Canadá, en una escuela, cuando yo estaba en el año 2015 estudiando en la universidad, había una escuela en la esquina y yo recuerdo que en el 2015 7 niñas entre 14 y 16 años se contagiaron de SIDA, por ejemplo, por todo el sexo seguro y toda la mentira de la sexualidad y aquí vive la sexualidad y demás. O sea, estamos aquí realmente ante un atentado ideológico contra la persona humana, contra lo que significa el ser humano, contra la familia, obviamente, por medio de la falsa premisa de la sexualidad libre y que uno haga lo que quiera y demás. ¿Sí? Y la educación sexual, obviamente, este es el problema de la educación sexual, que hay todo un planteo ideológico de fondo. Eso es muy claro. Es muy claro, yo en el libro lo desarrollo bien y simplemente demuestro citando textos de distintos manuales de educación sexual de Argentina, en Costa Rica, en Canadá, en Estados Unidos, donde se afirma, por ejemplo, que con respecto a la sexualidad los padres no tienen potestad sobre sus hijos. O sea, es muy totalitario esto. O sea, un padre al hijo le puede enseñar todo menos las cuestiones sexuales. El niño tiene un derecho a gozar plenamente de su sexualidad. Y en los manuales de Argentina, por ejemplo, dice que ese derecho el padre se lo tiene que garantizar al hijo a partir de los 45 días de edad. O sea, con los bebés, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, en Argentina hay maestras que ya me mandan cada vez que van a estas reuniones de educación sexual donde los adoctrinan y me dicen que me mandan las fotos, ellos con el celular sacan fotos a las hojas que le dan y me la mandan y ahí dice, por ejemplo, con respecto a la sexualidad, el Estado tiene que garantizar que los hijos reciban educación sexual. Y lo que se viene en Argentina, que es lo que le va a pasar en todo el mundo, es que el Estado se va a apropiar de esa educación, pero también va a forzar a los padres a que los padres den educación sexual a los hijos. Y si los padres no lo dan, es ahí cuando van a venir los problemas, como pasa en Canadá, que te quitan los hijos. Porque es equivalente a maltrato infantil, ¿sí? Y aquí tenemos un caso que ha conmocionado a la sociedad canadiense porque una familia perdió la patria potestad de su hija porque la psicóloga del género de la escuela recomendó que se haga un cambio de sexo y los padres se opusieron, el papá se opuso y hubo una sentencia del 27 de febrero de este año en el cual le quitan la patria potestad al padre y la madre con respecto a la hija, pero ahora hubo una sentencia del 29 de abril donde este hombre ya está siendo condenado porque no respetó la sentencia. Siguió llamando a su hija como varón, a su hija, perdón, como mujer, no la llamaba como varón y demás.
le pasó a los medios la sentencia, se lo están condenando por haber compartido la sentencia que le dieron a los medios. Uno tiene toda la libertad de hacer lo que quiera con la sentencia. Si a mí, por ejemplo, la policía me da una multa yo tengo toda la libertad de esa multa, mostrársela todo lo que yo quiera, ¿sí? Y lo más gracioso es que esa sentencia está disponible en Internet. Acá en Canadá, cuando hay una sentencia pública, tú puedes ir a Internet a la página del sistema judicial y ahí vas a encontrar la sentencia contra cualquier persona de Canadá. Esta sentencia está disponible ahí, pero lo están condenando a este hombre por habérsela él dado a los medios. O sea, no tiene sentido realmente. Estamos viviendo una dictadura del género total aquí, lamentablemente, en Canadá, y la gente está harta. Por eso la gente en general quiere un cambio de gobierno, quiere que Justin Trudeau ya caiga, porque realmente el daño que él está haciendo en la sociedad canadiense, en la familia, es terrible realmente. Pues muy, muy impactante el testimonio de allí de Canadá. Así que bueno, pues ya hemos terminado la entrevista. Yo le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dedicado y todo el análisis que nos ha hecho, tanto de la disforia de género, de la homosexualidad y de la educación sexual y todos los temas que hemos tratado. Yo personalmente recomiendo adquirir su libro, que es Atrapado en el cuerpo equivocado. Sí. Dejaré debajo, ahí, muéstralo. Sí, acá está Debajo de la entrevista voy a dejar un enlace a Amazon, que es donde lo está vendiendo, para que quien quiera pues lo pueda adquirir. Y nada, pues muchísimas gracias, Pablo. Ya seguimos hablando. Un gusto enorme y gracias también por la entrevista. Chao, chao. Adiós.